No. Bueno, ya estoy grabando. Ok. No, salir de la reunión. No, no salga, padre. Ay, no, padre. No se vaya. No, padre. Vamos a empezar ya la reunión, padre. Entendido, sí. Está ahí listo. ¿Está listo? Ay, gracias, padre. Usted siempre tan puntual y tan cariñoso con todas nosotros. Bueno, bienvenidos a la reunión de este febrero. Vamos a dar inicio con la bendición del Padre. Justo. Así que poniéndonos en las manos del Espíritu Santo. Gracias, Conchita, que me mandaste la invitación y llegó a las dos máquinas que tengo, pero también en la pantalla grande. Y el sonido está perfecto, mucho mejor que la vez pasada, que yo sudaba para entender lo que estaban diciendo. Ay, pobrecito. Ahora sí se oye perfecto. Es otro aparato, pero no recibía los correos. Pero vino uno de allá arriba, de los técnicos, y solo le hizo un clic, porque cuando hay una actualización hay que volverle a dar un clic, porque si no, traba todo. Ah, va. Es una cosa sencilla, pero uno no lo sabe. No sé si nos toca a nosotros primero, no creo, la Beatricita. Julita, ya la voy a silenciar a usted también. Ay, madre. Es que a la Beatricita le toca primero que a nosotros, ¿verdad? Pues ahí está en el correo. Sí, Tendría que- es ella. Ah, va. Muy bien. Entonces, Padre Galo, vamos Sí. a pedirle que nos ponga en manos del Espíritu Santo y luego vamos a dar inicio. Yo voy a hacer la introducción. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una breve, un coloquio, un encuentro con el Espíritu Santo, recordando que Él es la tercera persona de la Trinidad, es decir, tan persona como el Padre, como el Hijo y es el Espíritu, los tres iguales, infinitas, que forman una unidad en este gran misterio, con lo cual hablando con uno se habla con todo, pero hay un carácter particular en la persona. Entonces, para nosotros, como ya decía Jesús en el Evangelio, el Consolador les explicará más, Él les dará cosas que yo no les he dicho. Entonces estamos apelando al Espíritu Santo que cumpla con esa palabra de Jesús, para que se encargue de revelarnos cosas que no habíamos visto nosotros a primera vista en la lectura. Así que con esta confianza nos dirigimos a Él, le pedimos que asista a nuestra actividad, que esté presente, ilumine cada una de las mentes que están ahí alrededor de este tema, para que cada uno a su modo no solo lo penetre, sino que los comunique también a los demás. Hagamos nuestro minuto de silencio para el Espíritu, para que cada uno en su corazón lo reciba y le pida para que la palabra de Dios se haga efectiva en nuestra mente y en nuestra vida. Gracias. Voy a traer todo. ¿Mejor te llevas esto allá o prefieres aquí? Ay, prefiero aquí. Si no me lo llevo ya porque ya está todo. No, ahí te lo traigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Qué bonito, sí. Bueno, vamos a pedirle, como siempre, a todos los participantes que pongan en silencio sus pantallas.
Y mejor si también quitan el video. Eso es únicamente para poder tener una mejor transmisión. Como habíamos acordado hace la semana pasada, hablamos con Padre Galo y él me recomendó que sería preferible asignar ciertos versículos de una vez a los compañeros para que se enfocaran en específicamente en esos versículos y pudieran darnos una explicación, quizá no solamente salida de su corazón, que es lo que pretendemos, sino también quizá habiendo estudiado algunos otros documentos bíblicos. Y de esa manera, pues creemos vamos a perder menos tiempo esperando a un voluntario. El día de hoy tenemos 5 personas que van a hacer la primer parte de la lectura, que es la concentración en lo que nosotros comúnmente, y la Biblia también, le llama el hijo pródigo. Y luego tenemos 3 lectores que, si da tiempo, vamos a hacer al otro hijo, al que la Biblia llama el hijo fiel. Vamos a ver cómo se presenta nuestra sesión y ahí vamos tomando decisiones. Estas 3 parábolas, la Biblia las identifica como las parábolas de la misericordia. Son 3: la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo y el hijo fiel. Nosotros vamos a concentrarnos en la última parábola, la del hijo pródigo y el hijo fiel. Y dice el capítulo 15, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Y vamos a empezar con Beatriz en el versículo 11, que nos va a hablar los primeros 3 versículos, qué le dijo a su corazón y qué es lo que ella quiere compartir con nosotros en esta noche de la parábola, del versículo 11 al 13. Por favor, Beatriz, adelante. Gracias, Conchita. Sí, efectivamente, para poner en contexto los versículos que a mí me tocaron, hay que leer esta primera parte que leyó Conchita. Y la parábola del hijo pródigo, bueno, a continuación de lo que leyó Conchita viene, como dijo ella, la parábola de la oveja perdida y del dracma perdido o la moneda perdida. Y en ambas, lo que se enfatiza es la alegría en el caso del pastor al encontrar la oveja y en el caso de la mujer al encontrar la moneda que había perdido. A continuación viene el precioso relato que hemos llamado la parábola del hijo pródigo. Y los primeros versículos, que son los primeros 3 que a mí me tocaron, dicen así, el 11. Aquí Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. En el primer versículo nos presenta a los personajes, es el padre y sus 2 hijos.
el menor, que es al que se refiere la mayor parte de esta parábola, es quien pide al padre que reparta la herencia. Aquí, como dice Henry No en el libro del hijo pródigo, que escribió muy lindo, San Lucas usa muy pocas palabras para comentar y dice de una forma muy escueta, solo dice que el hijo pidió parte de su herencia, o sea, pidió su herencia. Pero si analizamos lo que significó eso dentro de la cultura de esa época, dentro de la cultura judía, que significaba que alguien pidiera que se repartiera la herencia en vida del padre, y aún si lo pensamos en nuestros días, ¿cómo nos sentiríamos si uno de nuestros hijos nos pide que le demos la herencia anticipada? Es casi como desear que el padre esté muerto y que pueda entonces disfrutar de los recursos. Y no solo eso, además de esto, dice que se fue a un país lejano. Esto quiere decir que este hijo, el hijo menor, rechazaba su familia, rechazaba su forma de vida, su cultura, sus tradiciones. Y solo podemos imaginar cómo se sentiría este padre frente a la actitud de su hijo menor, que abandonaba su hogar, se marchaba lejos y por si fuera poco, malgastó la herencia en una vida desordenada. Esta parábola pienso que no está solo diseñada para explicar la misericordia del Padre a los seguidores de Jesús de esa época, sino que está dirigida a los escribas y fariseos que criticaban a Jesús por relacionarse con pecadores y publicanos. Pero en los evangelios vemos que Jesús se relaciona por igual con todo el mundo, con pecadores, con prostitutas, con publicanos, al igual que con las personas de mayor prestigio de la comunidad de esa época. En realidad Jesús vino para todos y no hace distinciones. En la primera lectura que hacemos de esta parábola entendemos que el Padre es Dios, es el Dios misericordioso que nos recibe de vuelta. Pero también soy yo cuando me siento ofendida o rechazada, a veces por mis hijos, por mis familiares, por mis amistades, por situaciones. Y es una lección relacionada con el perdón. Y pido que podamos ser compasivos y misericordiosos en estas situaciones como fue el padre del hijo pródigo en esta parábola. Y aquí lo dejo. Muchas gracias, Beatriz. Martín, ¿tú vas a hacer la introducción, dices? Vamos Julita, los acabo de silenciar. Ahora, por favor, Padre Galo, si fuera usted tan fino de hacernos sus comentarios. Beatriz, muchas gracias. Bueno, está muy bien todo lo que ha dicho Beatriz. Empezando desde el comienzo, esos tres personajes todos son simbólicos. Ella dijo que el Padre es Dios. Ahora, el segundo, ya dentro de la doctrina de Cristo, es la presencia del mal. O sea, ese hijo ya es un hijo perdido, porque rompe la familia, como ha dicho muy bien Beatriz. O sea, pertenece a otra cultura, quizá juvenil. Está más o menos identificado con una cultura que destruye la familia. Entonces, el mal que él representa es un mal muy grande, porque esas parábolas también se refieren al apego que tenemos a la riqueza, a las cosas. Entonces, tenemos un ejemplo en el cual él no ha ganado nada de lo que le van a dar, es la herencia. Y la Biblia, aunque acepta que pueden dar la herencia estando en vida,
dar, no es pedir, pero bueno, no sé si equivale. De todas maneras, la Biblia dice que no des tu herencia mientras viva, por los peligros que hay. Y luego los hijos o los nietos o los sobrinos son los que destruyen la herencia y tú ya vas a quedarte sin nada. Entonces, la misma Biblia es muy prudente en ese campo, por cuanto la costumbre era permitir en ciertos casos, pero no la prueba. Entonces ya el muchacho empieza desde el comienzo de ser la tercera figura representada. Dios el Padre es el más fácil por la bondad de Dios. El otro hijo es un poco, representa a los fariseos y los que se creían justos. Eso lo veremos al final. Pero la actitud de ella es ser irreprensable. O sea, dentro de la ley ellos cumplían, no hacían nada en contra de la ley. Entonces tenemos los tres personajes ya en su significado. El Padre que es Dios, el mal que corrompe la familia y aquellos que son buenos, pero artificialmente, de alguna manera, se sienten muy justos y defienden su posición. Partiendo de ahí, ya vemos cómo bien se desarrolla la parábola hacia ese país lejano, que se supone es lejano para los que quedan, pero cercano para él que va a esa nueva aventura. Pero él se fabrica un futuro que no tiene futuro, solo va a desperdiciar todo el dinero que tiene y por encima le viene la peste que lo obliga luego a ir buscando, pero él ya desperdició todo. Entonces hay un aspecto en el arrepentimiento que es el despojo violento. Él perdió todo, era un gran capital y lo destruyó. Entonces ya nace el dolor que puede fundamentar un cambio de mentalidad para que él empiece a reflexionar. Muchas gracias, padre. Muchas gracias por haber ampliado esa explicación de estos primeros versículos. Vamos ahora a escuchar a Julita y a Santiago, que nos van a dar sus sentimientos, nos van a contar qué es para ellos, qué significó para ellos la lectura de los versículos del 14 al 16. Julita, ahí prende su micrófono porque yo la puse en silencio, porfa. Gracias. Gracias, Conchita. Bueno, Ya, Chinito. ya estoy, sí, utilizando el micrófono. Muy bien, Chino, adelante. Estamos platicando sobre el hijo pródigo. Quiero señalar que pródigo significa botarata, mundano, aquella persona que desperdicia inútilmente su riqueza, que la festeja con amigos, que, como se dice aquí en Guatemala, la hace chinche. Entonces, esta pequeña anécdota de el hijo pródigo se inserta dentro de las parábolas de la misericordia. Quiero señalar que en estas parábolas de la misericordia hay un común denominador que es buscar, buscar, buscar. Dios nos busca constantemente, Dios se empeña en encontrarnos, Dios se empeña en hacernos sus hijos. Vemos que actuando Él como el pastor que sale a buscar la oveja número 100, deja guardadas a los 99, pero sale a buscar a la oveja perdida.
La viejita que pierde la dracma, revuelve la casa, registra, mueve todo lo que haya que mover y busca la dracma perdida hasta que la encuentra. Y luego tenemos al padre al que el hijo pródigo abandona, también busca. Él es el primero que lo ve venir. Quiere decir que ese padre estaba buscando al hijo constantemente. Estaba pendiente, aunque no lo tuviera ahí en la mano, estaba pendiente de que el hijo en algún momento una chispa de inteligencia le pasara otra vez por el cerebro y se le ocurriera regresar a su casa. Yo quiero dejar a Julita haciendo las lecturas y nada más quería señalar, además de esta introducción, que el hijo se va y se regala al mundo. El mundo está simbolizado por todas esas placeres, deleites, mieles que el hijo encuentra en el camino y a los que él generosamente regala toda la heredad que le ha trasladado el padre. Llega a un punto su perdición y el mundo a esquilmarlo, a quitarle todo, que el hijo prácticamente se queda en cero, en la calle. Es como que si alguien decidiera hoy por hoy entregarse al mundo y lo único que logra es colocarse en las puertas del infierno mismo. Yo aquí lo dejo y quiero dejar a Julita haciendo las lecturas meticulosas. Lo mío ha sido nada más que una introducción. Gracias. Bueno, nos Chino, tocó el muchas 14, gracias. 15 y 16. 14. Versículo 14, capítulo 15. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Pues yo pienso que en estos versículos este hijo se sintió desconsolado y muy triste de haber abandonado su hogar. Y aquí podemos hacer una analogía con nosotros mismos, que somos pecadores y cuando nos confesamos nos sentimos felices por tener un Padre tan misericordioso y amoroso como es Jesús. Siempre tenemos que tener presente la filiación divina durante el día a día, hora con hora tal vez. Solo de pensar que Jesús es nuestro Padre nos frena a portarnos mal. También pienso que este versículo nos enseña a practicar la virtud de la humildad. Este hombre reaccionó ante la impotencia de no poder hacer nada para cubrir sus necesidades básicas. Nos hace pensar que nosotros en nuestra vida ordinaria tenemos que ser conscientes de nuestros recursos y no malgastarlos en cosas innecesarias. Ahí llego, Conchita. Muchas gracias, Julita. Padre Galo. Padrecito. Padre, tiene apagado el micrófono. Padre. Ya puedo escuchar. No, lo que dijo Julita está tocando el punto de quiebra entre una cultura y la otra. La familia a la cual él pertenecía tenía una dignidad. La propiedad de él, aunque no estaba separada, iba con el padre.
O sea, la propiedad era de todo sello fuerte y daba seguridad. En el momento que él ha desperdigado todos sus bienes en orgías y cosas de estas, él está totalmente despojado de las cosas materiales. Entonces se siente solo ante sí mismo. Eso es el momento que él empieza a reflexionar. Se siente solo, perdido y busca. Entonces él, en cierto sentido, recupera la verdad. La verdad es que no es nada. En ese momento tiene que pedir a alguien. O sea, se invierte la posición. Era el señor que invitaba, que hacía fiestas y gastaba todo lo gastable, y ahora es un señor pordiosero que no tiene nada y se encomienda a una persona más rica. En esta situación él ha sido despojado de los bienes terrenos, cosa que la parábola lo tiene como fin último, es saber ser independiente de las cosas materiales. Pero él lo logró de una manera violenta, porque todo lo que había era un capital muy grande y de repente se siente desnudo sin absolutamente nada. En ese momento él está pidiendo ayuda a una persona, pero está en una situación que también le afecta. Eso es otra ventana que se abre en el mismo relato. De repente hay una hambruna, o sea, la gente no ha producido, por lo tanto, tienen hambre. Todo el mundo. Nadie puede darle nada, ni un salario, aunque sea mínimo. Entonces, esa persona que todavía da la impresión que tiene cierta bondad, le dice, vaya que yo tengo ahí una finca grande de cerdos, vaya a controlar eso, pero no le da ninguna seguridad. Los animales sobreviven por el alimento que ellos tienen, pero él no se le da. Por lo tanto, en este país, en el número 16, entonces fue y se acostó con uno de los ciudadanos de aquel país. Como ven, estamos en otro país. No sabemos cuáles son las leyes de ese país. Sin embargo, hay una cosa que afecta a todo el mundo, como hoy día pensando en la ecología. O sea, han destruido los medios de subsistencia. Que le envió a su finca a aparenciar. Eso de tener que cuidar aumenta todavía la soledad, porque sabemos que en el mundo hebreo los cerdos no se podían comer, eran un alimento prohibido, tenían horror a todo lo que significaba cerdo, porque la Biblia le hacía una prohibición absoluta. Entonces, aunque él no va a comer de esos cerdos, pero va a cuidarlo de una manera que se identifica con el elemento más bajo, más humillante. Entonces, aquel principio de humildad que sintió cuando fue despojado, ahora queda aumentado por esa repugnancia natural que un judío tenía, estar en contacto con cerdos que luego había que sacarlo de su vida. Entonces, estamos al final de su arrepentimiento, está buscando una salida. El hombre está totalmente abandonado, pero tiene que entrar en sí. Pero sí tiene una larga historia, son la familia, cómo ha sido cuidado, cómo viven sus papás. Ahí todo vuelve a nacer. Bueno, gracias. Muchas gracias, Padre Galo. Agradecemos la intervención de Junita y Chino. Qué lindo lo que dijiste al principio, Chino. Eso
ese verbo, el buscar, ¿verdad? Cómo el padre fue tal vez el primero en buscarlo desde lo lejos, ¿verdad? El primero en avistarlo, porque así lo esperaría, ¿verdad? Con esa gran ilusión. Bueno, ahora le toca, por favor, a Giovanna y Juanito, si es que está, para los siguientes versículos. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Después de caer en el fondo, después de tocar fondo, él reflexiona sobre la diferencia de vida que tienen los asalariados, o sea, tal vez los que están en la escala más baja en la casa de donde él venía, de la heredad del padre, y empieza a pensar que estaría mucho mejor de regreso en casa del padre. En ningún momento él piensa ni se arrepiente de lo que había hecho, sino hace la comparación nada más por una razón: porque tiene hambre, porque tiene interés, no porque ama a su padre, sino simplemente extraña las cosas que antes tenía y que había perdido. El versículo 18. Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En este versículo nos damos cuenta que este joven decide tomar camino de regreso a su casa, porque ahora valora lo que dejó ahí. Porque al tomar la actitud de irse, dejó atrás muchas cosas buenas que nunca había valorado. Está dispuesto a pedirle a su padre que lo reciba como jornalero, que es lo mínimo que espera, aunque él conoce a su padre y sabe que su padre es un hombre bueno y que también es un hombre que a sus empleados los trata bien, es un hombre considerado y sabe que a los jornaleros tienen el sueldo que ganan les alcanza para comer. Entonces, toda esta situación que está viviendo lo hace a él reflexionar, darse cuenta de lo que dejó atrás y decide entonces regresar a su casa e ir a buscar a su padre. Más bien ir y pedirle al papá que le dé trabajo, aunque sea. Muchas gracias. Ahora le falta Falta el 19. Sí. Ay, perdóneme, Juanito. Bueno, perdonada. Yo no merezco ser llamado, hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Él en ese momento, después de recapacitar y ver que tiene hambre, se da cuenta que había perdido algo y acepta perderlo con tal de poder regresar y estar tal vez en el escalón más bajo, como habíamos hablado, de toda esa parte de esa organización o esa familia o esa hacienda. O sea, el hecho que está dispuesto a que él está consciente de que hizo mal. O sea, primero recapacita y decide ir por interés. Ahorita se da cuenta que ha perdido algo más importante y es tal vez estar en la parte más alta, pero decide y está consciente de que hizo algo malo. Nunca en estos primeros versículos vemos arrepentimiento. Simplemente vemos interés y al recapacitar, él se da cuenta de lo que ha perdido. Gracias. Ahora sí, gracias, Juanito. Gracias, Giovanna. Padre Galo. Bueno, está bien enfocado
han tocado ya muchos aspectos de ese movimiento psicológico que sucede, no solamente externo. Hay que imaginar que él está en un campo en donde hay muchos cerdos y los cerdos comen, y hay también árboles que producen cáscaras que son comestibles, como algarroba, por ejemplo, como en España hay áreas grandes donde se produce algarroba. El algarroba se puede comer, es dulce, o sea, de alguna manera, pero está excluido de eso. Esa cultura de los cerdos y de la gente de allá no es ya su cultura. Aquí hay una cosa que vuelve a brotar, que es la educación. Él fue formado en una familia bien educado, bien organizada, toda jerárquica, ocupaba un lugar que le tocaba a él obedecer. Todo eso pertenece a una cultura alejada de lo de ahora donde él está. Y entonces recupera su educación. O sea, esa cultura era suya. Entonces piensa que puede volver a ocupar un lugar, pero ya no será como el hijo. Tendrá que colocarse humildemente a nivel de los trabajadores, pero siempre dentro de una cultura ordenada. Su padre es un hombre honrado, justo, preocupado que la cosa camine, por lo tanto está retribuyendo a sus empleados lo justo para que haya paz, que no haya subversiones. Todo ese tipo de cultura le permite a él volverse a situar, pero como dice Juan, no se ve arrepentimiento ahí, se ve como una salida, no en caballo blanco, pero una salida posible dentro de la cultura que fue de él, una parte. Entonces tendrá que renunciar a su categoría de hijo y ser simplemente un empleado. Quizá ese cambio habría que subrayarlo porque nosotros, por Dios, estamos llamados a ser hijos y es todo un proceso. Pero él había agarrado el camino opuesto, no de ser hijo, sino de ser perdido. Y al final quiere recuperar algo, pero no como hijo, sino como un criado, como algo que sobrevive. Entonces siempre queda ese margen oscuro que no ilumina su cambio. O sea, no es un verdadero arrepentimiento y no es un reconocer el mal en contra del bien, sino buscando un arreglo, una salida que le permita vivir. Esto es hasta ahora, digo. Muy bien, padre. Qué lindo lo que nos acaba de decir de que fuimos criados para ser hijos de Dios. No servicio, no como esa categoría hasta cierto punto inferior. Y el muchacho, pues, por lo menos hasta ahorita no lo ha reconocido, pero creemos que más adelante sí va a reconocer ese papel tan importante que es ser hijo de Dios. Gracias, padre. Continuamos con nuestro siguiente lector, Marta Regina. Ella tiene únicamente 2 versículos, pero son muy profundos. Así que ella nos leerá y comentará el 20 y el 21. Versículo 20. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. En este versículo pienso yo que podemos nosotros dividirlo en 2. Después de que el hijo pródigo se arrepiente de toda esa vida que había llevado y quiere regresar a su hogar, lo hace después de haber recapacitado, que ha pecado,
y que no merece ser llamado hijo del papá, se levanta rápidamente y partió hacia su padre. Aquí vemos el arrepentimiento y la toma de acción para regresar. Y después en la siguiente parte de este mismo versículo es cuando el padre lo ve de lejos, ¿verdad? Y sale corriendo. Y lo vio y se conmovió y corrió y se le echó en sus brazos, ¿verdad? Vemos el inmenso amor de ese padre que, a pesar de haber sido ofendido por el hijo que le hizo todo lo que le hizo, le pidió la herencia aunque no la merecía, se fue y la pidió todo. Sin embargo, el padre amoroso lo recibe con todo el amor y lo perdona implícitamente en este momento. Yo pienso que es como Dios con nosotros, ¿verdad? Nosotros pecamos, nosotros nos comportamos a veces no tan amorosos con Él y hacemos cosas incorrectas, y sin embargo, Dios siempre está esperándonos a nosotros y nos recibe con todo su amor. El siguiente versículo, el hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Ahí termina eso, pero quiero hacer énfasis, ¿verdad? En ese momento, cuando el padre recibe al hijo y lo abraza y corre hacia él, el hijo se da cuenta de que había pecado contra el cielo y contra el hijo. Ya no merece ser llamado hijo suyo. Sin embargo, el padre no lo está juzgando en ningún momento, sino que solo lo recibe y lo abraza. Así creo que nos debemos sentir nosotros con Jesús, con Dios, cada vez que tenemos alguna falta, fallamos en algo, tenemos que regresar con Él, arrepentirnos y dejarnos abrazar por Él. Como Conchita dijo, que uno dijera lo que uno sentía al haber leído eso, es lo que yo les estoy compartiendo a ustedes. El amor de Dios hacia nosotros, hacia mí, hacia ustedes, hacia todo el mundo. Qué Gracias. lindo, Marta Regina. Sí, muchas gracias. Aquí con nosotros tiene que hablar el corazón y la mente, pero es el corazón el que nos dice lo que esa palabra va a significar en nuestra vida. Gracias. Padre Galo. Pues es muy bonito lo que dijo Marta Regina. Es el momento del drama. O sea, la emoción es fruto de una realidad. Y el desborde de ese amor del padre acaba por cambiar también al hijo. Él ha preparado un discurso, pero no logra decirlo todo. Ya no me llamo hijo tuyo. Fue en el momento que vio el padre. Pero de todo el relato, cuando aparece el padre, da la impresión que el padre lo estaba esperando. Estaba viendo, pero hasta que apareció el hijo, dice, estando todavía lejos, lo vio. Todavía lejos. Da la impresión que uno está escudriñando el horizonte a ver si ha llegado. Fíjese cuántos días estaría ese padre esperando que apareciera el hijo. De cualquier modo, no importaba. No era cómo venía. Lo importante era que regresara. Porque, como dice más tarde, la separación habría sido mortal. Entonces, lo que dijo Marta Regina es apelar al corazón de Dios. Como Él aquí quiso representar la forma como Él nos ama. El hijo todavía no había cambiado. Estaba pensando en su discurso para ganarse la simpatía, para que no lo ofendieran, para que lo recibieran de algún modo. Pero el padre ya estaba pensando otra cosa. Es mi hijo.
está muerto porque la vida se ha ido de él, nos ha abandonado, pero yo lo voy a resucitar. Es decir, le voy a entregar esa vida que es propiamente de un padre que la da a su hijo. Este drama lo ha presentado muy bonito Marta Regina y creo que es el centro mismo de todo ese relato, porque en ese momento se ve mejor la gran distancia infinita que hay entre la bondad del padre y la humildad, para decirlo así, pero digamos la bajeza del hijo, que tiene una esperanza todavía económica de sobrevivir, pero no tiene la relación de corazón hacia el padre como un hijo. Entonces no le cuesta nada decir que no lo reciba como hijo, como decir, igual me ponga como un empleado, pero no toca la palabra hijo. Pero el padre, la primera cosa que dice es hijo. Entonces el hijo quiere decir vida, y la vida del padre transmitida al hijo. Eso es lo más bello de ese momento. Y eso nos hace recordar aquel famoso cuadro de Rembrandt que impresiona a todo el mundo porque ve la oscuridad del barroquismo, es el fondo sumamente tétrico, pero el padre aparece como un profeta del Antiguo Testamento, emerge de esta oscuridad. Es el mero Dios, que es Dios de la luz. Y él abraza al hijo, al muchacho como hijo, como algo que le pertenece y nunca lo va a soltar. Sí. Qué lindo, padre, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con Olga. Bueno, en el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en el dedo y calzadle unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebramos una fiesta. Aquí claramente se ve que habrá un gran banquete por los preparativos que el padre ordenó que se hicieran. Para los judíos y los griegos, un banquete era un evento social de primer orden y no solamente el hecho de comer. Jesús inclusive lo usa muchas veces para predicar, para sentarse con los pecadores y para otras parábolas. Siempre muchas está presente la palabra banquete. En un banquete hay alegría, hay baile y hay celebración. Cuando un pecador se arrepiente, no solo recibe la reconciliación, el perdón y la paz, sino que nos hace partícipes del gran banquete que es el reino de Dios. Es una invitación siempre abierta a intimar con Dios. Un banquete es una celebración comunitaria al que todos estamos invitados y que no debemos anteponer a eso nada. Debe ser para nosotros lo más importante, como cuando sucedió que se invitaron a un banquete en una boda y los invitados se excusaron, entonces ellos siempre tenían algo mejor que hacer que acudir al banquete. Entonces Dios dio, el dueño de la fiesta dio el lugar a los más desposeídos. Entonces esa actitud no la debemos tener nunca, sino que debe ser para nosotros una prioridad, la invitación al banquete del reino de Dios. Así como el padre de la parábola se alegra tanto de la vuelta del hijo, quiere compartir esa alegría con todos, que se alegra también por cada pecador que se arrepiente. El banquete es una celebración comunitaria, igual que lo es la comunión, que al comulgar el mismo cuerpo de Cristo todos
estamos unidos en el amor de Dios. Después sigue, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. El alma muere y vuelve por el pecado y vuelve a la vida cuando recibe el perdón del amor del Padre, que es la gracia que nos ganó Cristo con su muerte y su resurrección. Nos perdemos cuando dejamos el camino que Cristo nos ha enseñado para llegar a Él. El Padre Cristo nos ha dicho, yo soy el camino, no hay quien llegue al Padre si no es por mí. Cuando sentimos las miserias del pecado, perdemos la paz, adquirimos tristeza, desolación, etc. Y llegamos hasta perder las sandalias, como lo sucedió al hijo en esta parábola. Y como decía el padre, es la señal más baja por ser las que usaban los esclavos. Lo hallamos de nuevo cuando nos reconciliamos con Él en la confesión. Ahí hallaremos el amor del Padre, que siempre es infinito, incondicional y gratuito. Dice, y comenzaron la fiesta. Un pecador arrepentido jamás será rechazado y será recibido con toda la alegría de una fiesta. Jesús lo dijo, hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos que no tienen necesidad del perdón. Esta maravillosa parábola nos habla de la infinita misericordia de Dios y del tesoro de su compasión inagotable, y que es una invitación siempre abierta para volver a Él. Él nos perdona espontáneamente y da la bienvenida a la nueva vida de la abundancia, porque le hace feliz que usando nuestra libertad que Él mismo nos ha dado, nos separamos, pero siempre como lo hizo el Padre con el Hijo de la parábola, nos separamos por nuestra debilidad del pecado, pero siempre podemos regresar con humildad y obtener su misericordia. El Padre perdona. No. Yo creo que ya terminé. Ya, muy bien. Creo que sí. Sí. Muy lindo lo que presentaste, Olguita. Gracias. El perdón, la misericordia, verá cómo están intercalados allí uno con otro. Padre Galo, ¿qué nos añade usted a estos comentarios? Padre, está en silencio. Padre. Sí, está apagado. Aló, Padre Galo. Beatriz, ayúdame, porfa. Padre Galo tiene apagado su micrófono. Hay que hacerle señas en el vídeo. Tal Pero vez. lo tiene apagado también. Voy a ver si yo lo puedo prender. Sí, cierto, está todo apagado. Padre. Tal vez llamándolo por teléfono. Activar el audio. Bye. Ya estamos, Padre, gracias. Bueno, primero estoy de acuerdo con todo lo que dijo la de ahora. ¿Quién es Olga. Olga. Porque es ya entrar en la conciencia infinita de Dios con relación al pecado. Claro que el pecado ofende a Dios, pero la ofensa no le llega a Él. Esa ofensa es la destrucción de uno. Entonces Dios lo ve como un enfermo, una persona que necesita ayuda. No lo ve como nosotros, que uno podría resentirse porque a mí me ofendió porque me abandonó.
eso no le toca a Dios. Claro que objetivamente es una ofensa, pero Dios solo ve que Él puede, tiene la capacidad de restaurar esa pérdida del hijo. De hecho, aparecen diferentes cosas. La primera es darle la categoría con todos los signos. Hacer un banquete, darle los vestidos mejores, ponerlo un anillo en el dedo, es como restituirlo en su dignidad. Entonces, no solamente está la palabra de que estaba perdido, la palabra que usa al final dice estaba muerto, muerto para uno, no muerto en sí mismo. Pero esa distancia era infinita entre yo y el pecador. Pero él tiene los medios para recuperar. Entonces, la idea de ese padre que amaba a su hijo, que, como decimos, echa la casa por la ventana. O sea, todo lo que tiene lo pone a su disposición. No solamente el banquete, la música, la riqueza de él, también las cosas que lo adornan personalmente para volver a reconstituir esa gracia que tenía antes. Y así en el pecador, Dios le da la gracia. O sea, esa gracia lo vuelve a cambiar, transformar. No solamente lo tapa. No tenemos la ideología protestante que dice que esconde los pecados. No, en este caso, el Padre le da lo que tiene, o sea, su corazón. Entonces, el Hijo ha sido transformado por la gracia. Entonces, ya está en una vida nueva. De ahí en adelante está solo esa armonía de convivir con Dios y ser responsable delante de Dios del amor que nos da, que es infinito. O sea, no está rebajando Dios a nuestra altura, sino está elevando al pecador iluminado y perdonado ya a una dignidad que antes no tenía. Y ahora puede vivir y ganar en su vida ese amor que Dios le da. Quizá. Muy bien, padre. Padre, tengo una dificultad. Ya son las 7:27 en mi pantalla y nos faltan los versículos del otro hijo. ¿Qué hacemos, padre? ¿Lo dejamos para el próximo lunes? Bueno, sí se puede dejar, porque ya hay mucho lo que se ha dicho. Y es un panorama diferente, un poco más sutil, este otro, ese papel que está jugando el hijo. Quizá vale la pena dejarlo. Muy bien, padre. Entonces vamos a hacer algo. Como esta parábola es, aparte de ser muy conocida, representa para nosotros también ese haber pecado y haber regresado a las manos amorosas, a los brazos del Padre, verá que nos acoge con tanto amor. Me gustaría que los últimos minutos, si alguien que no participó quiere comentar algo, qué le dijo a su corazón lo que sus compañeros compartieron, pues tenemos estos minutos para hacerlo. Solo prendan su micrófono, por favor, y ya. Soy Miriam. Doña Miriam. Yo creo que ya es muy lindo la forma en que lo expusieron todos, pero tal vez solo un detallito de entrada, aunque aquí hay muchas cosas que ver, pues. Cuando el hijo pródigo pide la herencia, la heredad la veo yo que significa lo que Dios nos ha dado. La libertad y el libre albedrío para elegir el camino. Esa heredad que recibió es lo que Dios nos ha dado, esa libertad. Y solo quería apuntar ese detalle.
Muchas gracias, Miriam. Buen detalle. Gracias, Miriam. Fíjese que esta libertad es la de ahora, que la persona usa la libertad a su modo, no en modo como Dios se le había dado para aprovechar hacia el bien. Hoy día la libertad se toma como un absoluto, como sea propiedad de uno, no un regalo de Dios. Así que la observación suya abre un horizonte nuevo. ¿Qué posibilidad tenemos de aceptar este libre albedrío, esta libertad, y utilizarla de conformidad con la voluntad de Dios? O no dejarnos llevar por la cultura actual, que es un descuido total de límite en la libertad como algo absoluto. Eso va un poco con la teoría de varios de la Reforma protestante, que haciendo absoluto de la libertad, le quitan al hombre la responsabilidad. Si uno tiene la libertad para cualquier cosa, no tiene responsabilidad del bien y del mal. O sea, estos son los errores contemporáneos que tenemos alrededor. Así que esa otra cosa que observó Miriam es algo muy actual y muy general. El abuso de la libertad ya no es libre albedrío, sino dejarse llevar por la pasión, como que la libertad ya no existe. Es un mito. El libre albedrío se ha bloqueado. Entonces, si yo no tengo libertad, tampoco no hay méritos, no hay culpa. Y ese es el mundo actual. No se habla nunca de pecado ni de culpa, se habla de hechos criminales, cosas horribles. Todo eso se registra todos los días, pero nadie se atreve a decir hay un abuso de la libertad. La libertad existe y la responsabilidad para usarla para el bien también. ¿Sí? Pues doña Miriam. Gracias, padre. Nos abrió también algo más en qué pensar, algo más por qué orar, algo más que tenemos que tener en la conciencia nosotros, sobre todo en la educación de los hijos y nietos. Gracias, Miriam. Bueno, ¿alguien más? Un par de minutos más. ¿Ninguno? Bueno, entonces, si ya no hay comentarios, vamos a finalizar, Padre Galo. Sí. Agradeciendo la magnífica exposición de nuestros compañeros. Como les decía en avisos urgentes, la semana entrante, bueno, ya tenemos a 3 asignados, pero vamos a asignar a los participantes, ¿verdad? Si hay alguno que verdaderamente no quiere participar, hágamelo saber a mi privado, me pueden escribir a mi número privado y con mucho gusto no lo tomo en cuenta, porque si no, si vamos a asignar ahí sí que Tim Marín. Padre Galo, su bendición, por favor. Y va a haber otro centro, además del segundo hijo. Sí, padre, porque habrá un segundo núcleo. Pues usted me dirá si está de acuerdo que hagamos la oveja perdida. Bueno, si usted cree que puede ir bien con lo que vamos a leer, pues, y de ahí, como les pregunté en un principio, si alguien tiene alguna parábola, alguna parte del Evangelio
que quisiera que le diéramos estudio, pues que también me hagan el favor de hacerlo llegar. Les cuento que el Buen Samaritano fue idea de Sonia Martínez. Así que ya tuvimos por ahí input de un compañero. Y les encargo, ¿verdad? Algo que podamos discutir, compartir y sobre todo hablar desde el corazón. Terminamos, Padre, con su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Volvemos a dirigirnos a la tercera persona, que es el amor de Dios, para que nos haga perseverante en esta observación que hemos tenido, en esta vibración del corazón, pensando que el Hijo de Dios realmente es una llamada y es un proceso que puede rescatarme de cualquier culpa, de cualquier momento de haber desviado del camino y colocarnos en el camino que lleva el Padre, y con la esperanza de ser elevados como Él fue. Agradecemos, Señor, tu participación, habernos iluminado nuestra mente, haber inflamado nuestro corazón para que amemos a Cristo cada día más, porque Él es el Padre, es el Hijo del Padre unido al Padre, y a través de Él tenemos el infinito poder y amor eterno de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias. Muchas gracias a todos los Padre. participantes. Gracias, Padre Galo. Buenas noches. Gracias, Buenas noches Padre. a todos. Hicieron un Gracias, magnífico buenas labor. noches. Bravo. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Conchita. Buenas Buenas Mucho noches. gusto. Buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas Padre noches, buenas Galo. noches. Gracias. Listo. Gracias, Buenas noches, gracias. Sonia. Mucho gusto. También Juan y Giovanna, gracias por haber estado con nosotros. Con Así gusto. que han aportado cada uno lo mejor. Yo creo que este sistema de señalarle en los versículos antes es muy eficaz, muy produce mucho más visión, mucho más adhesión, tanto a la palabra como al sentido, que la palabra se trata de empujarnos hacia lo desconocido para nosotros, porque es la apertura infinita de Dios. Eso, gracias por haber ofrecido su participación. ¿Qué te parece, Conchita? Ya es tiempo de salir. Ya, Padre Galo, ya es Buenas tiempo de noches, salir. gracias. Adiós, Padrecito. Buenas noches. Le mando mi cariño, Padre. Buenas noches, Adiós. Padre. Un abrazo, Padre. Feliz noche. Hasta la próxima semana. Adiós. Padre. Cuídense, chicas Gracias. y chicos. Chenuca.